Segunda columna cultural de En eso estamos de este 2024. Se nos ocurre que es interesante preguntarnos qué pasa en el resto del país con las personas que se dedican a actividades artísticas y culturales y con sus formas de organizarse en todo el territorio. Y esto es lo que vamos a hacer durante este 2024. No lo habíamos hecho antes, si bien hemos conversado cuando hubo conflictos o propuestas con diferentes organizaciones. Vamos a empezar por La Plata. Estuvimos poco federales porque empezamos por la capital. No nos da mucha bola de la capital en general, a Bahía Blanca en general, desde como ciudad, como municipio, hasta, por ejemplo, en lo cultural, los organismos artísticos del sur que pertenecen a la provincia siempre están lejos. Les parece que el sur es prácticamente nieva. Acá no sé qué les pasa a las autoridades provinciales, pero suele ocurrir esto con los organismos artísticos del sur. En La Plata hay una larga tradición de organización de músicos y de músicas, y en los últimos años hubo novedades respecto del sindicato de músicos y de músicas de La Plata, la Asociación de Profesionales Músicos. Vamos a hablar con una de las personas que vino trabajando en la recuperación del gremio y que venía antes desde la participación en una asociación civil. Hemos charlado con ella por la música. Vino a cantar a Bahía Blanca, aquí el Centro Cultural La Panadería, al bar Don Osvaldo. Es cantante, es docente, es pianista, creo que también es compositora, si no escuché mal, si no me corrige, Gisela Maggi. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo va, compañero? ¿Qué tal? Qué gusto hablar con vos y, bueno, qué gusto ahí estar en este espacio tan querido y, bueno, saludos a la yentada ahí, váyanse. Gracias a vos por este tiempo. Bueno, vamos a tratar de ordenarlo para que entienda cualquier persona en cualquier lugar. La Plata, ¿cómo definirías, antes de hablar de las organizaciones, la actividad cultural en esta capital provincial? Bueno, la verdad es que es una ciudad construida en relación a la cultura y a la música en particular. Nosotros y nosotras decimos que bueno, que la música construye ciudadanía, la edifica, ¿no? Está en nuestros corazones, en nuestros espacios callejeros, en nuestros centros culturales, en nuestras facultades. Bueno, la universidad tiene mucho que ver con eso y bueno, y también todo el entramado, ¿no? Está vinculado a las instituciones. La universidad decís porque tiene espacios abocados a la cuestión musical. Sí, varias carreras. Bueno, en particular últimamente, en las últimas décadas, desde 2008, específicamente la carrera de música popular. Claro, que ha tenido impacto no solo en La Plata, sino en la provincia. Sí. Claro, sí, y aparte han venido hermanos y hermanas de toda Latinoamérica, así que la verdad que ha sido muy fuerte esa resonancia, ¿no? Y esa población de músicos, de músicas, de estudiantes, para muchísimas carreras, por supuesto, pero bueno, en lo particular en música es súper importante. Y también está, bueno, la carrera de sonido, que empezó un poquito antes de la pandemia. Nosotras tenemos también una pata en lo académico en relación a lo sindical, que es lo que nos convoca para charlar, con un seminario que venimos dando desde el año pasado, ya de forma curricular, lo veníamos dando, pero un poco ahí como afuera, o bueno, como una prueba piloto. El año pasado comenzamos con el seminario de música y trabajo, que bueno, justamente ayer, recomenzamos la cursada y estamos ahí en la cursada 2024 muy preocupadas, ¿no? Con la situación de la universidad, y con este contexto tan abrumador y tan brutal. Así que bueno, estamos ahí con la cuestión formativa, que es más necesaria que nunca, ¿no? En relación a lo sindical y a las organizaciones, que es toda otra dimensión, ¿no? De cómo nos formamos y cómo hacemos ese vínculo formativo con las nuevas generaciones. Claro. Ahora vamos a hablar en un ratito de la situación y de las nuevas generaciones y de la naturalización de la precarización laboral. Ahora quisiera meterme con la organización en sí misma y me parece que debería preguntarte por qué es CUCHA y qué es APM. Bueno, CUCHA es CUCHA Músiques Produciendo, actualmente el nombre.
nació como escuchaba músicos platenses produciendo, después se fue como expandiendo a Berisso, Ensenada, la región, es una asociación civil, una asociación civil que nació al calor de esta conformación, digamos, de asociativismo en la música, que surgió con fuerza en las primeras décadas de este nuevo siglo, y bueno, en relación a la fundación también, al periodo fundacional de INAMU, ¿no? Sí. Tenemos mucho vínculo en relación a, bueno, los consejos regionales, y bueno, y somos una organización que ha promovido, que promueve, que difunde, que digamos, intenta ahí articular un poco los proyectos de la región, proyectos musicales y la actividad musical, y tiene una perspectiva más fomentista, si se quiere, ¿no? Una perspectiva más bien de impulsar, de acompañar. Tuvimos una distribuidora de discos, bueno, luego mutó por la transformación de la industria, por supuesto, y tenemos un programa de radio, Escuchá en el Aire, que bueno, que recomienza también el martes que viene emitiéndose de manera ininterrumpida hace 8 años, en Radio Universidad de La Plata, en la FM. Y bueno, y varios proyectos, ¿no?, que fueron surgiendo, como por ejemplo, uno de los más importantes, el espacio cultural, que en este momento está en la casa de nuestro sindicato. Y ahí te comento lo que es, para la oyentada, lo que es APM, que es Asociación Profesional de Músicos, una asociación con personería gremial, bueno, APM, Sindicato de Personas Músicas, La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, y bueno, la idea es regionalizar también hacia otros distritos de la provincia de Buenos Aires, ir creciendo en ese sentido de poder representarnos realmente en lo territorial, con la perspectiva gremial y con a través de esta institución que es el sindicato, recuperando, digamos, su potencia para representar a los trabajadores y las trabajadoras, ya con esta perspectiva que de algún modo viene a complementar y también, creo, a superar en varias cuestiones y a poder resolver de algún modo la problemática laboral, o esperemos, ¿no?, resolver. Pero bueno, tiene que ver con los límites también del asociativismo y en realidad las delimitaciones que tiene, ¿no? No es una u otra, sino nosotros nos planteamos, bueno, hay toda una problemática laboral del músico de a pie y de las músicas que tenemos, cuestiones que no están resueltas y que nos hermanan con otros trabajadores en estado de precarización de hace muchísimas décadas, ¿no? Que ahora, por supuesto, ha empeorado profundamente, pero que viene desde hace mucho. Y en ese sentido, el sindicato, digamos, un poco nació este proyecto desde Escuchá, de gestionar, de poder recuperar nuestro sindicato, que estaba un poco ahí caíducho y que es una institución que ya tiene más de 70 años, más de 75 en realidad, porque surge en 1946. Y bueno, la verdad es que estamos ahí en esta aventura hace 2 años y un poquito más. Comenzó un poco en pandemia la transición y bueno, y después pudimos, a través de la FAM, que es la Federación Argentina de Músicos, donde se nuclean los sindicatos regionales, es decir, Sindicato de Rosario, de Córdoba y otros sindicatos, bueno, y el nuestro. Así que a través de la FAM pudimos ahí articular con los compañeros adultos mayores que estaban ahí ya queriéndose retirar, por supuesto, con toda entendimos, digamos, que había que haber un intercambio, un recambio generacional, y bueno, y fuimos abrazados también por eso, y nosotros también, por supuesto, los seguimos abrazando, siguen siendo parte, pero bueno, un poco desde el colectivo que escucha, con tantos años de trabajo, empezamos ese camino sindical. Estamos conversando con la artista y dirigente sindical Gisela Magri. Ahí has contado con claridad un proceso entonces que viene desde la primera década de este comienzo del siglo, con una organización, Escuchá, que era una asociación civil, y luego el crecimiento de la conciencia o la problematización, sin que una excluya a la otra, sin que una organización excluya a la otra, de la necesidad de trabajar respecto de los derechos laborales, que es una de las problemáticas que atraviesa a los artistas en general en el país, tengan o no tengan sindicato, porque hay un problema anterior, que es la falta de reconocimiento por parte del Estado
no de los gobiernos, sino del Estado argentino, de el carácter de laburantes de los artistas, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que ahí definiste muy bien también, muy bien este movimiento, ¿no?, que hay que hacer. Bueno, primero reconocernos como trabajadores, como decía antes, que fue un proceso, ¿no?, que nos sigue, que sigue siendo, que sigue, ¿no? O sea, no es algo acabado. Es como o cualquier otra también de construcción, ¿no? Es como, bueno, un cambio de identidad. También me parece que todavía estamos ahí en ese proceso, sobre todo quienes por ahí vienen caminando la música como profesión o han empezado recientemente y bueno, y por ahí están un poco alejados o bueno, por distintas razones no hemos podido llegar a interpelar a esa gran parte del sector para poder de algún modo producir esa articulación, ¿no?, entre nuestras instituciones y organizaciones, el Estado y bueno, y los trabajadores o las personas músicas que están en ese camino de hacerse trabajadores y de empezar a detectar los problemas que tenemos como personas precarizadas que estamos en un sector muy informal, ¿no? Y que un sindicato tradicionalmente tiene a sus afiliados y afiliadas como personas trabajadoras en relación de dependencia, ¿no? Claro. Donde en el salario, en el recibo de sueldo tiene un descuento, ¿no? Cuento cosas muy, digamos, gráficas porque tienen que ver con ese imaginario, y no sucede de esa manera en nuestro ámbito porque tenemos una mayoría informal. Es un despelote, digámoslo así, que digamos uno trabaja en un boliche, otro da clase en tal lado, o sea, trabaja quiere decir que es eventual, que trabaja un día. Claro, claro. Y así, o para el Estado en determinada, no sé, presentación, etcétera, pero no es que uno va y marca tarjeta de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Tal cual, o sí, esa es la cuestión. Hay una pluralidad de situaciones, por eso nosotros y nosotras decimos que la situación de la persona música al siglo XXI es absolutamente diferente, ¿no? Es como pensar en que todavía existe la masa obrera del 45, o del 60 o del 80, digo, fue cambiando el mundo del trabajo en todo en todo el globo, digamos, en todos los continentes y bueno, y con distintas situaciones, digo, en América Latina, en Argentina, donde estamos, claramente ahí tenemos hay una especie de desajuste entre lo que fue pasando en el mundo del trabajo y lo que fue pasando en las organizaciones sindicales, desde el punto de vista, desde nuestra visión. Y bueno, nosotros lo que estamos intentando es un experimento un poco loco, ¿no? Porque estamos como tratando de reconfigurar ese modelo sindical para que sea realmente real, representativo y que comprenda esa gama de situaciones de las personas músicas que es imposible contener, tanto desde la perspectiva fomentista, unívoca, no lo va a poder resolver solo el modelo asociativista, estamos convencidos de eso, convencidas, y tampoco desde lo sindical al modo tradicional, ¿no? Clásico. Como si no hubiera estos cambios que mencionabas anteriormente en el mundo del trabajo, sí. No sé si respondí tu pregunta porque era bastante compleja el comentario y bueno, y por ahí me fui por las ramas. No, has respondido con total claridad. Son todos esos desafíos, así como los planteas, y esas dificultades. En estos últimos minutos quisiera preguntarte en torno de lo que dejaste entrever hace unos minutos, que es la preocupación por el momento actual. Te abro la pregunta en dos sentidos. Por un lado, claramente las medidas tomadas por el presidente Milei tienen como uno de sus destinatarios más agresivos, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero en el campo de la cultura fue muy directo y ha hecho medios con eso. Y además, luego está la precarización en el sentido de que hacen los privados. Recién mencionamos algo, pero siempre que a un privado se le deja explotar sin ningún tipo de límite, bueno, son golosos, digamos, ¿no? Así que te pregunto sobre la situación actual. Son dragones como la boca de la tormenta, decía tu guión, creo. Sí, tal cual. Es así como decís, y bueno, estamos muy preocupadas. La verdad que es una situación inédita. Yo creo que
que incluso en la historia política contemporánea, ¿no? Más allá de Argentina. La verdad que es una situación que, por supuesto, trae a pensar todo lo que viene sucediendo hace décadas en relación a la crisis de representación política, a los partidos tradicionales, a los movimientos nacionales y populares que no han podido escuchar otras voces e incluir y representarlas. Y la verdad es que, eso se vio en las urnas y nosotros estamos convencidos de que, de que tenemos que volver a repensar un montón de cuestiones y en ese sentido, por eso lo uno con lo anterior es cómo vamos a ser sindicalistas, cómo vamos a pensar el sindicalismo en la música y qué podamos hacer desde nuestro espacio, desde nuestra localidad, desde nuestra región. En ese sentido, hemos charlado mucho con vos y con los compañeros, compañeras de otras asociaciones, ¿no?, de músicos, y cómo pensar y entramar, porque lo que se está viniendo es absolutamente brutal y es tiene como un tenor, ¿no?, una dimensión que no habíamos visto, me parece, que es esta política de la crueldad, ¿no?, como este nuevo tema que es este escenario en el cual todos los días somos como sujetos de un experimento cruel, ¿no? Cruento, violento, ¿no? Lo escuchaba recién al presidente, un compilado que un medio, una radio había hecho en relación a su vínculo con los periodistas, por ejemplo, ¿no? Podemos pensarlo lo mismo con los artistas, ¿no? Como una sucesión de frases y de uno siente que está en la mira. Los pelos de punta. Claro. Uno siente que está en la mira y que le están disparando y que en algún momento todo lo que tenga que ver con lo social, con lo comunitario, con lo público, será gatillado. Gisela, te dejo el último minuto. Perdón. Sí, decime. Sí. No, esto, que te pone los pelos de punta y que el problema también es que no da tiempo, porque estamos todo el tiempo con esa angustia y esa esa dislocación y todo el tiempo agarrando la cabeza de esto es verdad o es una parodia, parece, ¿no?, como que estamos en esa distopía permanente y lo que tenemos que tratar es de poder de algún modo parar esa pelota y no montarnos en ese juego macabro porque lo primero que juegan es a que pensemos que no es posible darle lucha a esta ultraderecha de avanzada, sofisticada y también muy clásica, ¿no? Muy atravesada por el pensamiento oligárquico más rancio y y hay un combo ahí que hay que poder desentramar y nosotros tenemos que poder repensar nuestros movimientos, nuestras organizaciones y construir unidad, por supuesto, empezando por nuestro sector, ¿no?, que también está bastante fragmentado y que me parece que nos pone en un desafío y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y sabemos que es el camino, que es colectivo y que es hermanándonos con las organizaciones y con pensar nuestra práctica, con honestidad, empezar también en todo lo que hicimos mal o todo lo que no supimos traducir de las demandas, ¿no?, de los compañeros, de las compañeras, desde lo que te pasa cuando vas a tocar a un boliche hasta contratos con el Estado, hasta pensar la dimensión de lo privado, que a veces hay mucho tabú también con esto. Me parece que son muchos temas, nos vamos a seguir charlando, pero creo que se trata un poco de eso. Me quedo con esta idea de alguna manera de, además de atajar o de poner el antebrazo a la defensiva, parar la pelota y construir agenda propia para buscar una salida. Porque Milei está haciendo lo que vino a hacer, destruir todo lo que tiene que destruir. Hay que ver qué hacemos nosotras con organizarnos, ¿no? Esa vieja palabra que todavía debería funcionar. Totalmente. La pelota está de este lado y hay que agarrarla. No queda otra. Gisela, un placer hablar contigo. Será hasta la próxima. Un abrazo. Totalmente, un abrazo enorme y lo mismo. Besotes. Gisela Magri es a quien acaban de escuchar, estuvo aquí en Bahía Blanca cantando tango, y probablemente estará en algún otro momento. Está desde hace algún tiempo trabajando junto con otros compañeros y compañeras de allí de La Plata
en este proceso que ha contado primero la organización a través de CUCHA, a través de una asociación civil fomentista que desarrolla política de impulso de subsidios para grabar discos, y en algún momento dijeron, bueno, además de esta cuestión necesitamos organizarnos como trabajadores y trabajadoras, y ahí acuden a un sindicato que tiene historia en esa ciudad desde hace 70 años, según dijo hace unos minutos. Lo recuperaron y están trabajando en conjunto entre estas dos organizaciones con una cantidad de desafíos. En un país que está lleno de músicos y de músicas, en un país que no termina de discutir, o más que de discutir, de consensuar su modelo sindical. En el sentido de si debe haber un sindicato unificado de músicos y de músicas con presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o si debe haber una organización que realmente represente de abajo para arriba lo que ocurra. La existencia de APM, la existencia de otros sindicatos, bueno, el de UNSUR en Bahía Blanca, el de Córdoba, Rosario, etcétera, da cuenta de la necesidad de pensar en una federación de organizaciones de base, y no en esta cosa de que alguien desde Buenos Aires, ya estamos cansados de que alguien desde Buenos Aires nos diga sin tener la menor idea de qué ocurre en los lugares que debemos hacer. Hoy comenzamos a recorrer el país, no será todos los jueves, iremos alternando. La semana que viene vamos a hablar con el nuevo director, nuevo está desde hace ya 4 meses,